Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Asunción Hernández Lira y el día de hoy vamos a abordar el tema Kant, Ilustración, Sujeto Activo y Modernidad. Soy estudiante del doctorado en Tecnología e Innovación en la Educación de la Universidad Centroamericana del Estado de Puebla. Me gustaría iniciar este tema poniendo un poquito de contexto acerca de quién fue o en qué momento histórico surge Immanuel Kant. Él es por todos conocido, bueno, pues es uno de los filósofos con mayor trascendencia dentro de la ilustración alemana. Es considerado obviamente el pensador más influyente hasta nuestro tiempo. Fue estudioso de la filosofía de su época, también de la lógica, de la ética, de la moral y de la metafísica. Tiene importantes escritos, importantes producciones, entre ellas destacan tres críticas, una que es la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica y la crítica de juicios, entre otras muchas publicaciones. Fue catedrático, bibliotecario y también fue rector de una universidad. Una de las principales aportaciones que tiene Kant en el momento en el que él, dentro de sus estudios, rescata lo valioso del racionalismo y del empirismo es que logra establecer como un equilibrio entre estas dos corrientes que en su momento, bueno, pues fueron muy polarizadas por los representantes de cada una de ellas. Kant conserva del racionalismo la idea de que en la mente hay aspectos que tienen un carácter universal y que son anteriores a toda la experiencia, pero también rescata del empirismo que el conocimiento parte de la experiencia y que obviamente dentro de esta experiencia pues el conocimiento puede en un momento dado llegar a ser limitado, pero no por esto se tiene que desechar esta postura empírica, sino que el racionalismo y el empirismo como tal, como corrientes, pueden complementarse para que ese acercamiento al conocimiento pues se dé de una manera más legítima, más real y sobre todo confiando en que el conocimiento que se tenga del mundo y de la realidad pues es un conocimiento auténtico. Vemos también que el momento histórico en el cual se desenvuelve Kant tiene que ver con la ilustración. Y aquí me permito mencionarles algunas de las características o de los postulados que abanderaron este momento este movimiento de la ilustración. Recordemos que dentro de la ilustración se pondera obviamente la razón como facultad para llegar al conocimiento y superar las creencias religiosas. Se pondera también que el conocimiento puede una vez que se difunde, ser factor decisivo para el progreso social. Se busca abanderar la idea de la libertad y la igualdad entre la humanidad y entre los seres humanos como tal. Se reconoce que el conocimiento tiene que llegar a todos, por lo tanto es importante que se documenten, se escriban, se respalden por medio de escritos y se pondera obviamente el enciclopedismo como sinónimo de este movimiento de la ilustración y se busca romper obviamente con el absolutismo a nivel de la monarquía y a nivel también de la iglesia. Recordemos, y creo que esto me faltó mencionarlo, que veníamos en siglos pasados, pues bueno, de la Edad Media, en donde era la ignorancia, el oscurantismo y la superstición quienes caracterizaban y matizaban el pensamiento del hombre y la manera en la que éste se relacionaba entre sí, en la manera en la que se daba la cultura, si es que se podía decir que había cultura, bueno, que sí, realmente sí lo había, pero una cultura pues muy limitada y muy matizada por este tipo de pensamiento. También ubiquemos y recordemos que
había un monopolio muy marcado de las monarquías y de la iglesia. Por lo tanto, en la siguiente diapositiva podemos ver que algunos de los postulados que representan el movimiento de la ilustración tienen que ver con difundir todo el conocimiento de su tiempo para lograr un progreso social y económico. Se pretende dentro de la ilustración acabar con la superstición, la ignorancia y la tiranía a través del conocimiento. Se busca reivindicar la libertad humana como un derecho natural y se promueven las ideas republicanas y democráticas, esto enfatizando la manera de superar como sistema de gobierno pues las monarquías que eran las que imperaban en ese tiempo. Y obviamente se busca que el saber se extienda a toda la población y no quede como en épocas pasadas pues solamente limitado o circunscrito a algunas cuantas personas o algunas clases sociales o sobre todo nada más en el ámbito de los intelectuales. Para Kant, la ilustración tiene un matiz todavía más personal y sobre todo él entiende la ilustración de una manera un poquito diferente. Y aquí me quiero permitir citar esta frase o este enunciado, en donde para Kant la ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. La incapacidad significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía de otro. Esta incapacidad es culpable porque su causa no reside en la falta de inteligencia, sino de decisión y valor para servirse por sí mismo de ella sin la tutela de otro. Sapere aude es la frase que caracteriza a Kant y que ya traducida a nuestro idioma nos invita a tener el valor de servirnos de nuestra propia razón. El hombre, nos dice Kant, puede utilizar su inteligencia, su capacidad para pensar como una manera de transformar la realidad en la cual se encuentra. Pero también dice que somos culpables, ¿por qué? Porque hemos permanecido como humanidad pues en una postura cómoda, dejando que sean otros los que decidan por nosotros, que elijan y que nos impongan en un momento dado lo que tengo que pensar y lo que tengo que creer. Por lo tanto, Kant nos dice que abandonemos esa postura de heteronomía en aras de abrazar la autonomía. Es decir, si yo me mantengo en una postura de heteronomía, pues le concedo a otros esa tutela, ese hecho de que me digan qué es lo que tengo que hacer. Por lo tanto, sí se considera que el hombre, o Kant considera que el hombre es culpable por no haber querido atreverse a pensar, por estar en esa postura cómoda. Y nos invita a que abramos la mente, pero que abramos la mente pues a un nuevo mundo de ideas, a nuevas relaciones y a asumir un rol activo dentro de la sociedad, sea cual sea el ámbito o el papel que nos toque jugar en ellas. También aquí Kant tiene una aportación muy interesante, ya que se le compara, me voy a permitir hacer la pantalla más grande, se le compara y se hace una analogía con Copérnico. Recordemos que Copérnico se atreve a cambiar la idea que se tenía antes y él postula que el Sol es el que se encuentra al centro del universo y que son los planetas, los astros quienes giran alrededor de él. Él rompe con la tradición, con la postura que se venía teniendo desde la Edad Media, en donde el sol, la tierra, perdón, era la que estaba al centro del universo y Copérnico nos dice
que no es la tierra, o sea, que tenemos que abandonar esa postura o esa manera de comprender el mundo y lo que en él sucede y entender que la Tierra como tal gira alrededor del Sol y obviamente la manera de entender la astronomía, la física, pues cambia. Y Copérnico se enfrenta a grandes problemas, incluso con la iglesia, con la monarquía y con los intelectuales incluso de su época, al atreverse a expresar el postulado que, bueno, hasta la fecha tiene repercusiones en nuestra actualidad. Y en base a esto, también se considera que Kant, en analogía con Copérnico, tiene un giro kantiano. ¿Por qué? Porque se creía que el sujeto al momento de conocer tenía únicamente un rol pasivo, un rol contemplativo al captar la realidad. Y Kant nos dice que no, que el rol que el sujeto tiene es un rol activo, ya que es imposible conocer el mundo sin una mente que la conozca. El sujeto procesa la realidad de acuerdo a sus posibilidades. El sujeto construye la realidad en sí mismo solo si tenemos o al tener las impresiones que rescatamos de la experiencia. Aquí Kant enfatiza que solamente podemos conocer aplicando las estructuras de la razón. Es decir, no puedo tener un conocimiento real del mundo sin tener una mente que me permita procesar, que me permita analizar, que me permita identificar qué es lo que está aconteciendo y qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, y por lo tanto al hombre se le asigna ese rol activo dentro de ese proceso de conocer. También, y me permito aquí puntualizar algunos postulados de la crítica que hace Kant, de la primera crítica que publica, que es la de la razón pura, en donde él se cuestiona si es posible llegar a tener un conocimiento legítimo de las entidades metafísicas. Y recordemos que para su tiempo estas entidades metafísicas estaban ubicadas en Dios, en el alma y en el mundo como entidad global. ¿Verdad? También él decía que la ciencia debe de tener un carácter racional y proveer principios a priori. Y recordemos que estos principios a priori pues son necesarios, son universales y son independientes de la experiencia. Nos menciona también dentro de esta crítica que para poder llegar a tener un conocimiento legítimo, pues es necesario que nos apeguemos a juicios de orden analítico, a juicios de orden sintético, y la aportación que hace Kant en esta crítica es que él argumenta que es necesario, sí que nuestro pensamiento se ciña a este tipo de juicios, pero él nos dice que también es necesario que establezcamos juicios sintéticos a priori. Es decir, que la razón no puede conocerlo todo, que la razón sí tiene límites y que si los rebasamos corremos el riesgo nos veremos orillados a pues no tener un conocimiento legítimo como tal, y por lo tanto concluye que la metafísica no puede llegar a considerarse como una ciencia, puesto que para llegar a conocer a Dios, o tener una certeza del alma como tal, pues necesitamos de ese conocimiento del mundo sensible, y obviamente pues ese contacto, esa experiencia con Dios, según Kant, no lo podemos tener de manera legítima, de manera palpable. Y dentro de la época, dentro de ese recorrido cronológico que ha tenido la humanidad, pues llegamos a lo que es la modernidad.
Aquí el pensamiento de Kant logra tener un impacto muy interesante dentro de la modernidad. ¿Por qué? Porque nos hace romper con el pensamiento teológico, es decir, rompe con la idea de que sea la iglesia quien nos imponga la manera de ver el mundo, la manera de pensar, que puedo creer y no creer. La modernidad también nos invita o nos hizo reflexionar sobre cómo se puede mejorar la vida en sociedad por medio de la razón. Se protegen las libertades y los derechos de los ciudadanos, surgen las clases sociales y el hombre empieza a buscar y a luchar una vida más justa, donde se puedan garantizar sus deberes, pero también él puede identificar que tiene derechos en este nuevo orden social que la modernidad nos provee. De esta manera podemos ver cómo todo el pensamiento de Kant ha trascendido los límites de su tiempo histórico, de su vida terrenal. Él nos invita a que como seres humanos, como hombres, como mujeres, podamos atrevernos a pensar por nosotros mismos, a dejar esa comodidad, esa pereza intelectual y que critiquemos hasta nuestro propio actuar y nuestra propia manera de razonar. Obviamente todo esto en aras de tener una mejor manera de vida que impacte no solo en nosotros, sino también en la sociedad como tal. Es importante que les mencione que también dentro de la ilustración y dentro de esta época de la modernidad, la educación juega un papel trascendental y un papel muy importante, puesto que como lo veíamos hace unos momentos, no solamente se busca que el conocimiento llegue a unos cuantos, sino que se expanda, se extienda a todas las clases sociales, a toda la humanidad, y obviamente se sientan las bases para las escuelas, para las universidades que conocemos hasta el día de hoy. Ya existían universidades en su tiempo, en ese tiempo y en ese momento, pero obviamente el acceso a ellas pues era muy limitado. Era nada más para las clases pudientes y para ciertas clases intelectuales que podían o se daban el derecho de la admisión o de la exclusividad. Pero en este pensamiento que nos pondera Kant se busca que la educación, que la cultura, que el conocimiento, que el saber llegue a todos como una manera de transformar la sociedad en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito político. Y pues bueno, finalmente vemos cómo un hombre que nace en un momento histórico, eh, matizado sí por una fuerte influencia de la iglesia, logra romper con todo este pensamiento y logra impactar más allá de su tiempo en lo que hoy vemos como los avances en la época del pensamiento, en la filosofía, en la ética, en la moral y sobre todo también en nuestra época actual, ya considerada obviamente dentro de la posmodernidad. Pero bueno, esta es la manera en la que vemos todas las aportaciones de este personaje que me atrevo a decir y con respeto a su persona, que yo creo que ni él mismo hubiese llegado a identificar el poder y la influencia de su pensamiento, de sus críticas hasta este momento en el cual vivimos. Agradezco el favor de su atención y espero que nos podamos ver en el próximo video. Gracias.